Gracias a Dios. Primero vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias porque me permites un día más compartir tu palabra, compartir tu mensaje, Señor. Gracias y te damos, Padre. Le doy toda la honra y toda la gloria a Jesucristo, que es el que nos tiene aquí hablando en este día, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que hoy este mensaje sea grabado en cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes, para que tu mensaje no se tire, Señor, sino se lleve en el corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que toda oposición que hay en este lugar, Señor, sea sacada y sea fuera de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Toda oposición de pensamientos de incredulidad y todo pensamiento de burla o pensamiento que no sea de tu reino, Padre. Te pedimos, Señor, porque vamos a hablar de algo muy poderoso, Padre, que tú me pusiste, que son tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido que tú seas el que prediques, el que des el mensaje final, Señor, que llegue a cada uno de los corazones y que tu Espíritu Santo sea el que ministre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar de las promesas de Dios. Es un tema que Dios me lo había puesto en el corazón desde hace tiempo, pero yo no quería todavía hablarlo hasta este día, porque cuando me di cuenta cuántas promesas eran, me di cuenta que era una gran tarea. Y dije, bueno, voy a hacer una predicación sobre las promesas, pero me salieron 390 promesas. Yo dije, Señor, no, voy a tener que predicar como Pablo, que duraba hasta las 5 de la mañana predicando, ¿verdad? De 5 a 5. Y van a ser demasiadas promesas y ¿cómo le hago, Padre? Y me dijo el Señor, no, pues por eso yo hice citas, ¿verdad? Bíblicas, hazlas y cópialas. Les voy a dar un folletito el próximo domingo, o en semanas os hago llegar, donde va a venir las promesas y de qué son. Tenemos promesas de abundancia, de bendiciones, de consuelo, dones espirituales, fortaleza, de guía, lugar, larga vida, liberación, limpieza, misericordia, paz, perdón, posteridad, preservación, progreso, protección, recompensa, respuesta a la oración, sabiduría, salud, salvación para los afligidos, los arrepentidos, los buscadores, los contristos, los creyentes, los generosos, los humildes, los justos, los misericordiosos, los niños, obedientes, pobres, los que oran, los rectos, los santos, los tentados, los trabajadores, los vencedores, las viudas y los huérfanos, y las promesas divinas de Dios. O sea, son demasiadas promesas. Y Señor, yo conocía tan poquitas, y todas esas promesas las ha cumplido en mi vida, y yo creo que en la tuya también. Yo le decía, Señor, Padre, son demasiadas promesas, ¿cómo empiezo? Y me puso algunas, ¿verdad? Pero hay un parámetro para que Dios nos cumpla las promesas, ¿verdad? Las promesas son fáciles de cumplir siempre y cuando estemos en el reino de Dios, ¿verdad? Las promesas que Dios nos hace es para su gobierno, para su reino solamente. No puede cumplirte una promesa si tú no estás en su gobierno, ¿verdad? Es como aquí lo natural. No puede el presidente de los Estados Unidos cumplirnos una promesa de Calderón aquí en México, ¿verdad? Pues porque son totalmente reinos o son gobiernos distintos. Es lo mismo que pasa con estas promesas de Dios. Yo cuando me puse a ver las promesas que había hecho Dios conmigo, yo tenía conocimiento de muy poquitas. Dios me dijo, quiero que les des las promesas a tu iglesia, bueno, a mi iglesia, para que ellos sepan qué les prometí y para que ellos sepan lo que les voy a cumplir. Muchas veces se nos cumplen cosas y les damos crédito a otras cosas, a nosotros mismos, que el maestro, que la mamá, que el papá, pero no sabemos que esas promesas ya están aquí en la Biblia desde hace 6,000 años, ¿verdad? Son promesas que ya están aquí. Entonces, como no las sabemos, como yo no las sabía, me di cuenta que más de las cosas que había pensado yo que había hecho, no había hecho nada. Todavía había sido una promesa cumplida de Dios. Una de las promesas cumplidas en mi vida, no me gusta hablar de yo, ¿verdad? Pero les tengo que hablar de mí porque de ahí se han hecho promesas, es esta iglesia, pequeña pero iglesia. Los sábados ya se llenan las sillas y los domingos también. Entonces, es una promesa que Dios me dio, y que esa promesa fue
por otra promesa, que me dijo, si tú me aceptas a mí y tú tienes fe, yo te voy a conceder todos los anhelos de tu corazón. La fe es una de las promesas más difíciles de tomar, porque tenemos que tirarnos, ¿verdad?, para que la fe funcione. Tenemos que hacer las cosas. La fe sin obras, si yo hubiera quedado sentado, Sebastián y yo aquí, sin hacer nada, no estaríamos todos aquí reunidos, estaríamos en otras iglesias probablemente, ¿verdad? Pero no estuviéramos aquí en su casa, y los sábados no se hubiera hecho nada. Entonces tuvimos que hacer, tuvimos que decir, Señor, pues tú prometiste, ahí voy, Señor, ahí voy. Y donde nos tiramos, ahí estaba la luz. El Señor habita, dice, en la oscuridad para dar luz. No es que sea de la oscuridad, sino que donde hay oscuridad, ahí está el Señor para darnos luz. La fe, yo tenía unas cortinas oscuras donde yo me lancé, y en ese momento se iluminó ese lugar, ¿verdad? Y no lo había visto de esa manera. Otra promesa es que tu familia va a ser restaurada. Viene restauración a las familias, viene restauración en las personas. Es una promesa de Dios, y las promesas de Dios siempre se cumplen. No son promesas, estamos acostumbrados a tener promesas de nuestro gobierno, que nos prometen y nos dicen, pero estamos acostumbrados a que nuestros papás nos prometen, a nuestra esposa, a nuestros esposos nos prometen, a nuestros novios o lo que tengamos en esta vida nos prometen, y no están acostumbrados a cumplirlas. Yo le digo a la gente que me promete, le digo, tú tienes complejo de político porque no cumples nada, ¿verdad? Entonces sí, voy a mañana y pasado, el hombre del mañana, ¿verdad? El hombre del algún día lo haré, ¿verdad? No el hombre de que lo estoy haciendo, y tengo esa promesa. Las promesas son para cuando venga el enemigo a desanimarnos en cierta área de nuestra vida, nosotros le digamos, no es cierto, hay una promesa de Dios y Dios siempre las cumple. En lo personal, todas las promesas que a mí me ha dado, me ha cumplido. Una de las promesas es que mi mamá está aquí y aquí está. Otra de las promesas es que mi hermano esté aquí y pues hoy vino. Otra de las promesas es que mi familia se reuniera toda junta, ¿verdad? Y se juntó toda mi familia. Alguna vez estuvimos todos sentados y éramos pura familia, ¿verdad? Cosa que pues todos no tenían por qué venir, pero vinieron, gracias a Dios. Otra de las promesas es que nunca falte de comer en mi casa, y nunca ha faltado de comer en mi casa, nunca ha faltado sustento en mi casa. A veces yo pienso, digo, no, es que mi trabajo no es mío, es de Dios, Él me lo da. Otra de las promesas, ¿verdad?, es que mi trabajo funcione y funciona. Y aquí vienen todas esas promesas. Yo no sabía que era una promesa de Dios que me decía que si yo hacía las cosas para Él primero, todo iba a venir, ¿verdad?, toda la obediencia. Dice en Primera de Reyes 8:56, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todos los que él había dicho, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado, ninguna. Siempre él cumplió todas sus palabras y las sigue cumpliendo hasta ahorita. Cumplió mandar a Jesucristo, ¿verdad? En Isaías, si leemos Isaías, nos damos cuenta que es, pues todo el libro de Isaías nos habla de Jesucristo. Todo, qué iba a hacer, qué iba a pasar, cómo lo iban a crucificar, por qué iba a venir, absolutamente todo. Y leemos y vemos los evangelios y totalmente concuerda. Es una promesa muy difícil y cumplió, ¿verdad? Entonces yo le digo, Señor, a mí me han estado cumpliendo las promesas, pero yo veo hermanos que no se han cumplido promesas tuyas. Dice, Señor, porque no me han pedido, porque no me han recordado, no me han dicho. El Señor hay que decirle, Señor, tú tienes esta promesa que me tienes que cumplir en mis oraciones. En las oraciones hay que decirle, por eso es la intimidad con Dios, para decirle, Señor, en esta área de mi vida no se ha cumplido esta promesa, y Dios nos va a decir el por qué no se ha cumplido o cuándo se va a cumplir, ¿verdad? ¿Por qué no se ha cumplido? Porque no estás en el reino, ¿verdad? O porque Dios no es el momento que esa promesa se cumple en tu vida. Pero todas las que nos dan aquí son absolutamente verdad. Dice la palabra en Mateo 6:33 que si ponemos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, o sea, todas las